Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, tomo 2, las promesas de Dios. Semana 2, Dios me capacitó, basada en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 8. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Día lunes, lectura bíblica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Capítulo 11, versículos 23 al 28. Leer con oración. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dios nos capacitó para ser ministros del nuevo pacto. El tema de esta semana es Dios me capacitó. En esta oportunidad veremos que Dios nos escogió y cuenta con nosotros para que seamos ministros adecuados del nuevo pacto. Al permitir que Dios trabaje en nosotros, seremos perfeccionados para cumplir nuestro ministerio. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús y de Moisés, que fueron ministros fieles en la casa de Dios. Asimismo, debemos tomar el ejemplo de tantos hermanos fieles que fueron antes de nosotros. Y por último, percibiremos que cada hermano es un ministro de Dios y está bajo un perfeccionamiento. El Señor nos levanta situaciones cotidianas para ser entrenados para el ejercicio de nuestro ministerio. Los discípulos de Jesús fueron entrenados mientras andaban con el Señor, es decir, ellos aprendían sirviendo. De igual manera, Dios desea perfeccionarnos. No es necesario estudiar durante muchos años para luego comenzar a cumplir nuestro ministerio. Los hermanos nuevos pueden hacerlo inmediatamente, pues también fueron capacitados y recibieron el ministerio de parte de Dios. Por otro lado, los hermanos con más tiempo en la vida de la iglesia deben buscar renovar su mente y vivir en comunión con el Señor para despojarse de toda tradición y de todas las cosas viejas, de tal manera que no se conviertan en ministros de la letra, sino del Espíritu. En el Espíritu servimos en la novedad del Espíritu y de la vida. Dios nos hizo competentes para ser ministros del nuevo pacto. Cuando sacamos una licencia para conducir, pasamos por estudios previos y un entrenamiento. Sin embargo, con relación a las cosas espirituales, al nuevo pacto, quien nos hizo competentes fue Dios. De Él proviene nuestra competencia. Dios desea glorificarnos, introducirnos en la comunión de la Trinidad Divina. Ni siquiera somos capaces de pensar algo tan elevado como el habitar en Dios y que Él habite en nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé una revelación y una mente renovada para entender estos conceptos divinos y el plan de Dios. De esta manera, no nos quedaremos en la superficialidad de los movimientos cristianos actuales, que solo enfatizan la prosperidad, lo inmediato y la búsqueda de las cosas materiales. Por el contrario, obtendremos la revelación de la meta de Dios, el ministerio y los ministros del nuevo pacto. Para ser un ministro del Nuevo Testamento es necesario que haya un llamamiento divino, pues la intención de darnos este ministerio procede de Dios. Por otro lado, necesitamos tener una voluntad decidida para desempeñarlo. La voluntad de Dios de convertirnos en ministros encuentra una apertura en los corazones deseosos de ser sus ministros. Por eso, oremos. Heme aquí, Señor, quiero recibir este ministerio y participar juntamente contigo. Haz que en mi corazón
queme el encargo que ardía en el corazón de Pablo y los demás siervos fieles del pasado. El apóstol Pablo enfrentó diferentes tribulaciones. Fue apresado, azotado, golpeado con varas, pasó hambre y sed, desnudez y frío, pasó por peligros entre falsos hermanos, naufragios, estuvo un día y una noche en la vorágine del mar. Además de todas esas cosas exteriores, lo que se agolpaba sobre él era la preocupación por todas las iglesias. Cualquier otra persona en un naufragio se preocuparía por los tiburones, pero el apóstol no pensaba en su propia vida o seguridad, sino que se preocupaba por la necesidad de los hermanos. Un ministro del nuevo pacto existe por causa de la iglesia y de la necesidad de los hermanos. Su vida está entrelazada con el plan de Dios, pues Él nos capacitó para ser ministros del Espíritu, para servir y dar la vida por los hermanos. No somos del antiguo pacto de la letra, la cual mata, antes bien, somos del Espíritu que vivifica. Como ministros neotestamentarios, necesitamos entender que este ministerio del cual participamos es único y singular. No hay dos ministerios, hay un solo ministerio, único, singular, universal, divino, en el cual todos nosotros estamos y del cual todos nosotros participamos. En los versículos que vamos a presentar a lo largo de la semana, este ministerio aparece de la siguiente manera: este ministerio, el ministerio, este ministerio, el ministerio. No es cualquier ministerio, es este ministerio, el ministerio. Para Dios solo existe un ministerio, el ministerio. Este ministerio. Leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí dice este ministerio. Cuando tenemos este ministerio, no desmayamos. Tengamos cuidado porque a cada instante somos sometidos a situaciones de desánimo, situaciones económicas, condición de salud, enfermedades, dificultades familiares, problemas de relación entre hermanos, entre vecinos y dificultades en la vida de la iglesia. Sin embargo, por tener este ministerio, no desmayamos. Un ministro debe tener una visión clara acerca de este ministerio. Al ser gobernado por ella, cuando las inestabilidades emocionales y los ataques del enemigo surjan y el desánimo aparezca, usted ejercitará su espíritu y ese sentimiento de desaliento se irá. Invocar el nombre del Señor. La visión gobernante se apodera de nosotros y somos reanimados. Aunque lleguemos a desfallecer, por medio de la visión y del ejercicio del espíritu, somos alentados a seguir adelante, pues el Señor nos equipó con la capacidad de reanimarnos. Un ministro puede acostarse en el sofá, ir delante del Señor y clamar: «Oh Señor Jesús, no puedo más». Esto es muy difícil. Sin embargo, a pesar de que pasemos por dilemas, al mirar el reloj, ve que es la hora de la reunión de la iglesia, se levanta y va a la reunión. Quien tiene una visión no se desanima. Es semejante a una madre que, a pesar de sentirse mal, se levanta para servir, cuidar y alimentar a sus hijos. El ministro de Dios tiene sobre sí este encargo, la gran comisión de cuidar de los hermanos. Es por eso que no puede permitirse desanimar, pues por tener este ministerio no desmaya. Pregunta: ¿cómo alguien puede ser capacitado para el ministerio? Buen disfrute.